No es lo mismo antimicrobianos que antibióticos. Los microbios son microorganismos que de la época Pasteur fueron identificados y que son los que provocan múltiples infecciones en el organismo. Pero pueden ser por bacterias, por hongos, por riquexia, por virus, por parásitos. Y es por eso que se llama antimicrobiano. Los antibióticos son las sustancias que son activas frente a las bacterias. O sea, las infecciones bacterianas son las que son sensibles o dianas de los antibióticos. La resistencia a los antimicrobianos constituye hoy una preocupación mundial para las autoridades de salud. Según la bibliografía especializada, se estimó en 2019 que cerca de 5 millones de muertes estaban asociadas a este fenómeno. Por eso se creó una campaña anual orientada a fomentar la sensibilización sobre el tema, que a la vez sirva de ejemplo de colaboración. La iniciativa se denominó Semana Mundial de Concientización sobre el uso de los antimicrobianos y se celebra del 18 al 24 de noviembre de cada año. Si hoy no detenemos la resistencia a los antibióticos, en el año 2050 estemos en una época apocalíptica para las infecciones bacterianas. Va a ser difícil tratar las infecciones bacterianas, que hoy también lo son, porque estamos apareciendo la resistencia exagerada, pero multiresistencia a las bacterias, no a un solo antibiótico, sino a múltiples familias de antimicrobianos, y se nos hacen difícil combatir las infecciones. La resistencia surgió a partir de dos cosas. Conociéndose el mecanismo de acción de las bacterias, se crearon los distintos grupos de antibióticos para poderlas destruir. Unas veces, en ocasiones, la resistencia es natural. Hay bacterias que no tienen pared y los antibióticos que dañan la pared pues no pueden hacer daño ninguno, crean resistencia. O son capaces las bacterias de crear unas enzimas que destruyen los antibióticos. Pero eso usted sabe por qué ocurre, por el uso exagerado. Los antibióticos, como tal, son específicos para infecciones bacterianas. Quiere decir, son bacterias que pueden ser gram positivas, gram negativas, pero que son bacterias como tal. No son ni virus, ni son parásitos, ni son hongos, los que son sensibles a él. Quiere decir que las infecciones que tienen su común apellido bacteriano son las únicas que son sensibles al uso de los antibióticos. Sustancias maravillosas que pueden intervenir directamente y provocar la muerte de las bacterias, o de lo contrario, pueden influenciar indirectamente sobre su nutrición, su desarrollo, su replicación, y entonces indirectamente producen la muerte bacteriana. Pero para eso son los antibióticos. No son para las enfermedades virales, muy comunes, para los parásitos, muy comunes también en ocasiones, para algunos tipos de riquexia que en un momento determinado pueden infectar al hombre, como es la leptospirosis, en cada uno de ellos, que sí llevan medicamentos que se llaman antimicrobianos. Y los hongos se llaman también infecciones micóticas o fúngicas. Intervienen los antimicóticos o antifúngicos. De ellos hay grupos, por decirlo así. Todo el mundo conoce que algunos son locales y otros son sistémicos. Los sistémicos que nosotros utilizamos son medicamentos muy potentes que se utilizan de forma endovenosa. Y de forma oral, todo el mundo conoce el fluconazol, como todo el mundo lo conoce. Todo el mundo conoce algunos que son importantes para ellos. Y utilizan, como es el Dactarin, el miconazol, también utilizan medicamentos que hacen que ellos se destruyan completamente, que utilizamos comúnmente para ello, el itraconazol. Hoy contamos con los betalactámicos, son las penicilinas, las cefalosporinas, por decirlo así, que aparecen de varias generaciones, los carbapenémicos y los monobactámicos. Son antibióticos potentísimos para infecciones importantes. Pero hay otro grupo que están los imidazoles, que es el metronidazol, cefnidazol, tinidazol, que son antimicrobianos también. Aparecen las ciclinas, que son las tetraciclinas, que la última que más se utiliza es la doxiciclina, pero hay tiroxiclina, quiere decir que están descubriendo nuevos antibióticos
que casi son más para gran negativo que para gran positivo. Tal es así que aparecen, por decirlo así, el linezolid, los imidazoles y toda una serie de medicamentos que hoy son grupos importantes de antibióticos, que tienen sus indicaciones muy específicas. Históricamente en este hospital existe un expediente de antibióticos. El médico, cuando cree que una enfermedad bacteriana necesita antibióticos, hace un expediente. Ese expediente se le da el medicamento y si no, se discute a las 12 del día en una comisión que le da la sugerencia a los médicos del antibiótico más apropiado. Se le conserva el tratamiento entero por los días que son y por todo lo demás. Eso se monitoriza diario en el hospital para que tenga la facilidad que si se comenzó pueda terminar el antibiótico. Hoy hay una situación importante. Todo el mundo conoce lo nefasto del bloqueo y las posibilidades que nuestro ministerio tiene de adquirir antibióticos es muy limitada en el mundo, e inclusive de los productos genéricos para fabricarlos nosotros aquí mismos. Y hoy tenemos que participar en esa comisión de forma más prudente, orientando a todos los médicos a partir de eso, siempre y cuando buscamos la mejor alternativa. Si no tenemos la primera elección, por lo menos la alternativa importante para el tratamiento, que no siempre es antibiótico. Si hay una colección, un acceso, lleva drenaje del mismo. Si hay una colección dentro de las cavidades, tenemos que operar al paciente y drenarlo. O sea, el tratamiento al antibiótico es uno de los pilares del tratamiento de enfermedades bacterianas, pero es la nutrición, es el tratamiento quirúrgico, es eliminar los accesos. Las infecciones probables que sí pueden adquirirse en el hospital, la mayoría las tenemos arriba nosotros. Si no se hace una buena descontaminación, una buena desinfección ante un proceder, nosotros las bacterias se nos introducen al organismo. Entonces las personas dicen, no, que cogí una bacteria en el hospital. Las bacterias en el hospital son más potentes porque están enfrentadas a los antibióticos, más resistentes que el resto. Pero sí, las bacterias como único las transmitimos es con las manos. Por eso la higienización de las manos y la solución alcohólica, que ya casi no la tenemos después de la COVID, no la utiliza casi nadie, es lo único que desinfecta unas manos y permite que no aparezcan infecciones dentro de las instituciones de salud, en un policlínico, un consultorio, un hospital. Los antibióticos, yo les decía ahorita que pueden ser bacteriostáticos, se llaman bactericidas. Los bacteriostáticos que indirectamente producen la muerte de la bacteria, porque va dificultando su nutrición, su alimentación, su replicación. Pero hay otros que actúan directamente en la bacteria y que producen la muerte de la bacteria. Esos son los más potentes, se llaman bactericidas. Producen la muerte bacteriana. ¿Cuándo actúa un antibiótico? Cuando la bacteria está en replicación, se está multiplicando, se está creando nuevas posibilidades. Se multiplica de una bacteria a 2, a 4, a 6, a 8. Esa replicación bacteriana, en ese momento del día, es cuando actúa el antibiótico. ¿Qué sucede? Que los antibióticos tienen una acción directa sobre ese momento. Y tienen en ocasiones, varias horas después, acción bacteriostática, o sea, que no le permiten multiplicarse a la bacteria ni replicarse. Por eso damos el antibiótico en ocasiones cada 6 horas, porque lo que dura son 6 horas, un pico y 6 horas. Pero otras veces lo damos cada 8 y otras veces lo damos cada 12 o cada 24 horas. ¿Por qué? Porque el antibiótico actúa 12 horas o 6 horas como bacteriostático. Primero, usar el antibiótico únicamente en las infecciones bacterianas. Segundo, no autoprescribirse el antibiótico, ni automedicarse. Quiere decir que consulte a un profesional de la salud, un médico o un estomatólogo que le indique el antimicrobiano. Trate de respetar los días del tratamiento, las dosis y los horarios. Siempre vigile su lote y más que todo su fecha de vencimiento. Porque si no
no nos podemos hacer alguna reacción alérgica o no vamos a encontrar lo mismo. No guardes antibióticos en la casa por gusto. Se echan a perder, se pueden deteriorar. Algunos llevan diferentes grados de temperatura, de humedad o de luz que le puede hacer daño. No utilizar antibióticos en infecciones virales. Los gripes, los catarros, más en estos tiempos, son muy comunes. Duran 7 días con antibióticos que no los necesita y duran 8 días sin antibióticos. Es verdad que no duran nada, lo mismo. Quiere decir, son infecciones que nosotros, si damos antibióticos, quitamos otras bacterias, buenas y malas, y no puede ser. Recordar que los antibióticos tienen efectos indeseables también. Y uno de ellos es que elimina todo tipo de bacterias. Por eso las personas después hacen colitis, diarreas. ¿Por qué? Porque exterminaron las bacterias buenas y malas. Y ahí se nos produce alteración de la flora intestinal y la flora bacteriana. El uso indiscriminado puede incrementar las infecciones por hongo. No se utiliza el antibiótico directamente en la piel si no está indicado por una crema o algo. Los polvos directos de los bulbos producen reacciones alérgicas violentas y favorecen al crecimiento de hongos.